Vamos viendo el concepto de la gestión de los costos del proyecto. Según el PMBOK, la gestión de los costos del proyecto incluye los procesos que están involucrados en lo que vamos a planificar, lo que vamos a estimar, la presupuestación, cómo vamos a obtener el financiamiento, cómo vamos a gestionar y controlar los costos para que estos se completen dentro del presupuesto aprobado. Planificamos, estimamos, presupuestamos, obtenemos el financiamiento de ser el caso, gestionamos los costos y los controlamos para que estos estén dentro del presupuesto aprobado. Como concepto general de costos. Antes de seguir a la próxima diapositiva, sí quisiera saber cuál es el concepto que se tiene de costos de dos de los politos. Fabricio, ¿estás acá? ¿Qué es? Ya, dime tu concepto de costos. ¿Qué Bien. entiendes por costos? Bueno, costos. Por ejemplo, yo le diferencio de los gastos, ¿no es cierto? Porque los gastos son los que tú vas a incurrir, pero no van a ser recuperables para tu inversión. Los costos, en cambio, tú los contemplas en una inversión de un negocio o, por ejemplo, de un proyecto, porque los vas a o sea, esos costos los vas a recuperar en un momento cuando tu proyecto o tu negocio te rinda réditos económicos, ¿ya? Ya. Es el total de esfuerzo, o sea, monetario, para lograr un fin, ¿cierto? Por Que la en este cantidad de caso puede trabajo ser un ejecutado. proyecto, ajá, la cantidad de horas, de recursos eh, incluidos, tanto mano de obra, materiales, eh, hasta servicios básicos que tú utilizas Ok, para... ya, listo Fabricio, sí, está bien, gracias. Giovanni, ¿cuál es tu concepto de costos? Estás en mute, Giovanni. Ahora sí, listo. Realmente, por ejemplo, los costos son los que van directamente al producto o al servicio, se involucran realmente en el proceso. Estos son costos. Lo que hablábamos de gastos simplemente es para poder sacar ese proyecto, ese es otro tema, muy aparte. Por ejemplo, te hago un ejemplo de mi lado, en la planta nosotros somos una procesadora de alimentos balanceado para camarón. Mis costos justo en la materia prima, mis costos de producción en la maquinaria, cierta mano de obra, ¿verdad? La energía, el mantenimiento de maquinaria que lo dije, el combustible. Y mis gastos, que muchas veces la gente confunde, mi gasto vendría siendo, por ejemplo, comercial. El tema Ya. de la distribución, eso es un gasto que no está directamente asociado al producto, pero sí a todo el negocio. Entonces, cuando hablamos Ya. de costo del proyecto, es justamente ese valor que representa la realización de ese proyecto. Por ejemplo, hoy les Ya, pasaba... está bien, Giovanni. Ya, Listo, gracias, Giovanni. Disculpa, sí. dale. Ahora, ¿qué es un precio? Precio, ayúdame, Mario, con el concepto de precio. ¿Qué entiende por precio? Precio representaría aquel valor que tú pagas por un producto. O un servicio. O un servicio. Cuando tú lo pagas y cuando tú lo determinas, cuando tú lo determinas en tu producto, es como el PVP, es aquel que tiene todos tus costos en los que incurriste y adicionalmente el porcentaje de rentabilidad o margen que la compañía considere colocarle. Efectivo, así es. Sí, en la otra presentación estaba, pero sí quería hacer un poco de hincapié en esto, porque en el día a día muchas personas dicen, pero ¿sabes qué? Negociemos el costo. El costo no lo podemos negociar porque es directamente lo atribuible al trabajo o al esfuerzo que se debe dar, como lo decía Giovanni antes, materiales, mano de obra, equipo y transporte, ¿verdad? Ese es mi costo y yo no puedo negociar el costo. Pero el precio yo sí lo puedo negociar, porque de ser el caso, que yo la utilidad que estaba considerando del 10% la voy a bajar, negociemos, la utilidad va a ser ahora del 8% y te puedo negociar el precio, pero el costo no lo podemos negociar. He escuchado muchos contratistas que dicen, ya, entonces negociemos, a ver, dame tu costo, no puedo negociar el costo, lo que puedo negociar es el precio, el costo es lo directamente atribuible a la actividad para que ésta se ejecute en el tiempo, como concepto, ¿sí? Ahora, dentro de los procesos de gestión de costo están en planificación y en seguimiento de control. Dentro de planificación tenemos planificar la gestión de los costos. En planificación tenemos estimar los costos y determinar el presupuesto. ¿Cómo vamos a determinar el presupuesto de los costos?
Y seguimiento y control. En grupo de procesos de seguimiento y control están controlar los costos. Hay que tener en cuenta en qué grupo de procesos estamos. Costos en planificación y en seguimiento y control. En planificación, planificamos, estimamos y determinamos, línea base. Seguimiento y control, vamos a monitorear los costos del proyecto dentro de los grupos de procesos. Sí, eso tengamos muy claro porque las preguntas nos van a poner en estos enfoques. ¿En qué momento estoy? ¿En dónde estoy? Al menos para las preguntas de valor ganado. Ahora vamos a ver una descripción general de los costos. Y esta la vamos a ver un poco rápido. Esto está en el PMBOK, sacado de la guía del PMBOK. Planificar la gestión de los costos tenemos en ¿se ve el puntero? ¿Se ve que estoy moviendo el puntero? Sí. Sí, ya, listo. En planificar los costos, las entradas, el acta, el plan para la dirección, los factores y los activos para planificar mis costos. ¿Qué herramientas y técnicas utilizamos? Utilizamos juicios de expertos, análisis de datos y las reuniones. ¿Y cuáles son las salidas? Las salidas de planificar, vamos a tener nuestro plan de gestión de costos. ¿Cuál es mi salida de planificar los costos? El plan de gestión de los costos, ¿verdad? Ahora vamos a estimar las entradas para estimar, el plan para la dirección y los documentos del proyecto. ¿Qué sale de este proyecto? ¿Qué sale cuando yo estimo los costos? La estimación de los costos y la base de las estimaciones. ¿Cuáles son mis herramientas para esto? Puedo utilizar juicios de expertos, estimación análoga, paramétrica, ascendente, 3 valores, ¿verdad? Cualquiera de estas herramientas puedo utilizar para estimar mis costos. Una vez que ya estimé mis costos, que ya cogí mi plan para la dirección, que fue mi salida de planificar, tengo la salida, que son ya las estimaciones de los costos, la base de las estimaciones. Cogí mi plano, junto con mi equipo de trabajo, me puse a hacer los cálculos, cuánto salió en pared, cuánto salió en enlucido, cuánto salió en pintura, cuánto salió en porcelanato. Todas estas son mis estimaciones en cuanto a cantidad y luego la estimación en cuanto al costo, ¿verdad? Esa es mi salida cuando yo estoy estimando. Una vez que yo estimé los costos, ya tengo mis bases y se actualizan mis documentos del proyecto, yo voy a determinar el presupuesto. Para determinar el presupuesto, ¿qué necesito? Asimismo, el plan para la dirección. ¿Cuáles son mis documentos de negocio? Los documentos de negocio con el que cuento y con el cual tengo que guiarme como director de proyecto para determinar este presupuesto. ¿Qué herramientas utilizo? Juicio de expertos, la agregación de los costos, los análisis de costo, cómo lo vamos a analizar. Si aquí también hago el análisis si voy a tener algún financiamiento o si voy a conciliar el financiamiento, si lo voy a hacer a través de deuda o con capital propio. ¿Y cuál es mi salida? La salida de determinar el presupuesto, la línea base de los costos, que es la línea base aprobada, ¿verdad? Así los requerimientos, los requisitos de financiamiento y las actualizaciones. Tengo mi plan, estimé los costos, tengo mi línea base y una vez que ya tengo la línea base, voy a revisar el progreso del proyecto, ¿verdad? ¿Cómo va mi proyecto? ¿Cómo está mi proyecto en cuanto a costo y cronograma? Listo. ¿Cuáles son mis entradas? El plan para la dirección del proyecto. ¿Qué herramientas tengo para revisar la salud de mi proyecto? ¿Cuáles son las herramientas? Juicio de expertos, análisis de datos, los índices de desempeño. Dentro del análisis de datos tenemos otras herramientas adicionales. ¿Y cuál es mi salida? La información del desempeño del trabajo, cuáles son los pronósticos de costo, qué cambio tengo en relación al plan que tuve al inicio y cuáles van a ser sus actualizaciones. Entonces, esta es la manera global y general de la gestión de los costos del proyecto. Planifico, tengo mi plan, estimo, tengo mis estimaciones de costo, determino, tengo mi línea base y con mi línea base voy a controlar la salud de mi proyecto como concepto general de la gestión de costos, ¿verdad? Aquí está, bueno, esta presentación me la facilitó Fabricio. Y asimismo están las entradas, las herramientas y técnicas y salidas de cada uno de los procesos de los costos. Planificar los costos, estimar los costos, determinarlos y controlarlos. Ahora vamos a revisar este flujograma de la gestión de costos del proyecto. Este flujograma es muy importante porque nos ayuda a ubicarnos y sobre todo a responder las preguntas que nos vayan a hacer en cuanto a ejercicio. Primero, voy a planificar mis costos, ¿verdad? ¿Qué necesito para planificar? Los activos de los procesos de la organización. ¿Cuáles son las políticas de la organización? ¿Con qué información cuenta la organización? ¿Cuál es su base? ¿Cuál es su base de conocimiento de la empresa? ¿Ustedes tienen estimaciones de proyectos anteriores similares? Para planificar la gestión de costos necesito tener definido el alcance. Una vez que está definido el alcance, yo digo, ¿sabes qué? Así voy a planificar mis costos. Planifiqué los costos, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a estimar los costos.
Pero para estimar los costos, ¿qué necesito? Necesito ya tener creada la EDT, estimar los recursos de las actividades y también tener en claro cuál van a ser planificar mis adquisiciones. ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a subcontratar? ¿Cuál va a ser mi subcontrato? ¿Cuáles son los recursos con los que yo cuento? ¿Cuál es mi paquete de trabajo? ¿Cuáles son las cuentas de control? Para poder estimar los costos. ¿Con qué personal cuento al momento de ir a hacer estas estimaciones? Después de la estimación de costos, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar el presupuesto. Para determinar el presupuesto, necesito desarrollar el cronograma, mis estimaciones en cuanto a cronograma, en cuanto a tiempo, para poder determinar este presupuesto. Una vez que ya tengo determinado el presupuesto, que de aquí sale la línea base de los costos, ¿verdad? Para poder medir la salud del proyecto o el pronóstico del proyecto, voy a controlar los costos. Para controlar los costos, ¿en dónde estoy situado? En dirigir y gestionar los trabajos del proyecto. ¿Qué tengo? Cuando yo dirijo y gestiono el trabajo del proyecto, ¿qué tengo? Tengo datos sobre el rendimiento de trabajo, tengo los datos, y estos datos se van al proceso de controlar. Cuando estoy controlando, ¿qué salen? Solicitudes de cambio, ¿verdad? Y estas solicitudes de cambio, ¿a dónde se van? Estas solicitudes de cambio se van al proceso realizar el control integrado de cambios. Se va al proceso de realizar el control integrado y si de ser el caso hay un cambio, vamos a desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Y esto entra a la planificación, da la vuelta, como se dice, volver atrás. Ojo, esta información sobre los rendimientos del trabajo siempre va a estar dentro del desarrollo o la dirección del proyecto. Esto es en cuanto a la gestión de costos. El flujo de trabajo, cómo manejan los costos. Planifico, estimo, determino y controlo. Una pregunta. Fabricio. Sí, claro. Esto vendría a estar asociado a lo que es la integración. Esta sería la integración de la gestión de costos con el resto de... trabaja? Sí, la gestión de procesos. Ya, ok, chévere. Así es. ¿Cómo trabajan con el resto de procesos? Mira que cuando nosotros controlamos, trabaja con dirigir y gestionar el trabajo del proyecto y a través de un cambio, si lo hay, trabaja y se integra con el control integrado de cambios, donde va al comité de control integrado de cambios y se da el cambio, de ser el caso, ¿verdad? Pero sí, aquí está la integración de los diferentes procesos. Estamos, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a entrar a planificar la gestión de los costos. ¿Qué es la planificación de los costos? Es René, el proceso perdón. de definir cómo vamos. ¿Sí? Perdóname, en la lámina anterior, Sí, ¿qué era sí. FAE? La abreviatura de FAE. El APO, los activos de los procesos, sí, activos de los procesos de la organización y la FAE, los factores ambientales de la organización, de la empresa. Factores Los ambientales. APO y la FAE, factores ambientales de la empresa. Sí, y los APO, los activos de los procesos de la organización. Esas son las entradas para planificar la gestión de costos. La FAE son las condiciones externas, ¿verdad? Dependemos mucho del mercado. Voy a cotizar para un proyecto en el exterior, necesito saber cuál es la tasa de cambio que hay en Estados Unidos en cuanto a, aquí la tasa de cambio es 1.05, allá va a ser 1.10. Entonces necesito revisar o saber cuáles son las condiciones de mercado. O las importaciones, cuando voy a traer un producto acá al Ecuador. Importar ese producto acá al Ecuador me va a gravar un arancel de 30% sobre el costo de la materia prima. Entonces, todas esas condiciones o esos factores ambientales de la empresa debo considerar cuando yo voy a planificar la gestión de costos. ¿Sí? Gracias. Ya. Ahora, planificar la gestión de los costos. Planificar la gestión de los costos es el proceso de definir cómo. Primero, se va a estimar, se va a presupuestar, se va a gestionar, monitorear y controlar los procesos, los costos del proyecto. Aquí es el cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo? Revisando las especificaciones sobre la manera en que se deben presentar los estimados. ¿Cómo voy a presentar mis estimados? ¿Cuáles son sus niveles de exactitud y los niveles de precisión para los estimados? Mira, el nivel de exactitud que te permito manejar en este presupuesto es del más menos 5 y tu rango de estimado es el más menos 2. Así lo definimos en el plan y así se tendrá que controlar cuando estamos desarrollando el proyecto o revisando el monitoreo del proyecto, ¿verdad? ¿Cuáles son las técnicas aprobadas para el cálculo de las estimaciones? ¿Sobre qué técnica nos vamos a valer? El formato de informe que serán utilizados. Acá nosotros decimos, miren, en nuestro plan de costos, el formato de informe va a ser el valor ganado. El valor ganado va a controlar el PB, el AC, y ahí nosotros vamos dándole forma a nuestro formato para luego monitorearlo.
¿Cuáles son las reglas para medir el desempeño del costo? ¿Sobre qué reglas vamos a trabajar para medir la salud de los costos? Y los umbrales de control. ¿Cuáles van a ser los umbrales que yo voy a determinar para el proyecto en relación a costos? ¿Y cómo va a ser mi proceso de control de cambios? El proceso del control de cambio va a ser, vamos a reunirnos todos los días lunes, el equipo de dirección de proyecto, el equipo de proyecto y el director de proyecto a las 8 de la mañana, en la cual vamos a analizar los siguientes puntos. Y ahí vamos estableciendo cuál va a ser este proceso para gestionar mis cambios. Entonces, todo esto que nosotros planificamos en cuanto a los costos, lo vamos a tener que revisar en el monitoreo. Planificar cómo lo voy a hacer, con qué herramientas lo voy a hacer, qué técnicas voy a utilizar, cuáles van a ser los formatos, cuáles son los umbrales de control y los procedimientos. Todo ello conlleva la planificación de los costos. Bueno, acá tenemos de una manera más detallada los procesos que integran los costos, planificar la gestión de los costos. Y vamos revisándolo rápido. Las entradas en el plan para la dirección del proyecto necesito el plan de gestión de cronograma para ver las estimaciones en cuanto a tiempo y mi plan de gestión de los riesgos para ver cuáles son los riesgos residuales o los riesgos o mi plan de respuesta a los riesgos, el costo de plan de respuesta a los riesgos que yo tengo que considerarlo cuando voy a planificar esta gestión. ¿Cuáles son mis factores y los activos? ¿Cuáles son las herramientas que tengo? Lo puedo hacer a través de juicio de expertos, la pericia de personas que conocen y manejan el tema en cuanto a planificación de los costos, análisis de datos, ¿qué alternativas yo tengo? Voy a hacerlo a través de deuda, a través de, qué sé yo, financiamiento o con capital propio. Y las reuniones, que son reuniones de planificación. ¿Qué tengo cuando planifico? Planifico la gestión de los costos. Fabricio, ¿puedes ayudarme con las entradas? Yo tengo una pregunta. Primero, Sí. regrésate una lámina, porfa. Algo, Claro. de lo que lo estuve revisando, la presentación, me quedaron unas dudas. En las entradas, en la plan para la dirección del proyecto, tú tienes plan de gestión del programa y plan de gestión de riesgos. No Así le es. vi, no le vi la relación. En Tal el vez PMBOK, hay algún concepto del por qué en las entradas. Ya que lo colocaste acá, ¿por sí. qué tengo que ir al plan de la gestión del cronograma para el plan de dirección del proyecto? Claro, porque yo con esto conozco cuáles son mis duraciones en cuanto al tiempo que va a generar el trabajo, ¿verdad? El trabajo que voy a desempeñar en el proyecto. Yo necesito saber en qué fecha voy a tener que importar el material, en qué fecha voy a empezar a construir las mamposterías, en qué fecha voy a poner mis acabados, ¿verdad? Los hitos principales del proyecto. Necesito saber eso para yo poder planificar mis costos. Mira, a partir del tercer mes ya tienes que hacer la orden de compra para la importación porque el equipo debe estar en 6 meses. Entonces es necesario saber cuándo va a venir mi equipo en cuanto a adquisiciones para poder proyectarme, ¿verdad? Tiempo a mano de obra. Sí, en las manos de obra, ¿cuándo van a estar mis recursos en obra? Los recursos en obra debo tener una cuadrilla de albañiles en 15 días. La Entonces mi logística cronograma vale, me va suena diciendo los actual. hitos principales del proyecto, ¿sí? En cuanto al plan de gestión de los riesgos, ¿cuáles son los riesgos que yo determiné? Los riesgos de alto nivel que los dejé asentados en mi acta de constitución. Riesgos identificados, ¿verdad? Yo identifiqué que, mira, tu proyecto va a caer el invierno y, ojo, ten cuidado que el invierno puede ser fuerte y puede haber un deslave y tus muros de gaviones se te van a ir abajo. Entonces yo debo considerar todos estos riesgos asociados para planificarlos y así planificar un plan de acción a estos riesgos. Una vez que hayamos hecho el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, tener un plan de respuesta a estos riesgos. Entonces, estos costos asociados, debo considerarlos en planificar la gestión de los costos. Es una entrada para yo poder planificarlo. Yo digo, hay un micrófono prendido. Se escuchan una cuchara, unos platos por ahí. Ya le pusieron mute. Sí, entonces el plan de gestión de los riesgos es eso. Yo necesito saber cuáles son mis riesgos asociados y esos costos poderlos poner en mi plan. Porque pueda que yo haya identificado en la lista corta de riesgos, en la lista larga de riesgos, haya identificado, René, en invierno va a haber qué sé yo, el INOCAR me dijo que voy a tener un invierno fuerte. Entonces puede haber un riesgo de que tenga inundaciones o que se me venga alguna infraestructura que esté construyendo. O simplemente el hecho de que el invierno sea fuerte, yo no pueda avanzar en cuanto a productividades. Mis productividades van a ser bajas. Entonces,
si yo en mi estimación de costos dije que la productividad iba a ser 300 metros cúbicos de excavación día con una excavadora 340, cuando esté lloviendo yo voy a hacer 200 metros cúbicos día. Entonces eso va a afectar mucho en cuanto a mi proyecto costo y así es un riesgo para mí, ¿verdad? Entonces por ello se necesita dentro de este plan para la dirección del proyecto el cronograma como los riesgos, como una entrada para poder planificar los costos. De acuerdo. Listo, me Sí. queda claro. Muchas gracias. Ya. Sí. Perdón, solo un segundito. Quiero ver esta planilla. Ya, sí, está bien. Es la más corta porque tiene una más larga. Fabricio, ayúdame con las entradas, por favor. Fabricio Como para 1, también ir Fabricio 2. interactuando un poco. Fabricio Aguilar. Ya. Y entradas. Plan para la dirección del proyecto, las cuales son plan de gestión del cronograma y plan de gestión de los riesgos. Acta constitución del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Que fue lo que ya lo revisamos como entrada para planificar. Las herramientas y técnicas. Giovanni. A ver, herramientas de técnica tenemos juicio de expertos, técnicas analíticas y reuniones. Ya, aquí en técnicas analíticas hace énfasis a cuáles son las opciones, a través de qué opciones yo voy a financiar o cuáles son las formas de financiar el proyecto, ¿verdad? Entonces yo digo, si voy a tener opciones de financiar, puede ser a través de autofinanciación, financiación por acciones o a través de deuda. ¿Y cuáles son las formas? Ah, ya voy a construir, voy a comprar, voy a alquilar o voy a hacer un arrendamiento financiero. Entonces todas estas técnicas analíticas nos ayudan a definir cómo voy a planificar la gestión de los costos. ¿A través de qué forma? ¿Cómo va a ser mi proyecto? ¿Va a ser con capital propio o no? ¿Y qué obtenemos al final del proyecto? Al final que una vez planificamos, cogimos el cronograma, cogimos los riesgos, cogimos el acta de constitución. Luego, ¿qué obtenemos al final? Plan de Primero, gestión de vamos, costos. así es, obtenemos eso, ¿verdad? El plan de gestión de los costos. En el plan de gestión de los costos, ¿qué tenemos? La descripción de los procesos, cuáles son los formatos de informe, cuáles son mis reglas para medir el desempeño del proyecto, lo que revisamos en antes, los umbrales de control, enlaces con los procedimientos de la organización, cuáles son los umbrales de medida y los niveles de exactitud. Todo ello conlleva, y otra cosa más, conlleva el plan. Eso depende del proyecto o de cómo el PM realice su plan. Pero lo principal está acá. Entonces yo con este plan voy a trabajar y con este plan voy a empezar a estimar los costos. Franklin, ¿me puede ayudar con estimar los costos? Sí. A ver, estimar los costos. Es el proceso de desarrollar una aproximación del costo de los recursos necesarios para completar el trabajo del proyecto. Así es. En este proceso nosotros desarrollamos una aproximación del costo de los recursos. ¿Para qué? Para completar el trabajo. Voy a comenzar a estimar mis costos. Para hacer una excavación sin clasificación, ¿qué necesito? Necesito una excavadora 340, necesito un operador clase C1, necesito un peón, Recién lo como se le aprendí llama dentro de la ahorita. Contraloría. Sí. Con esto No, no, solo cierra. estimo... Mi jarra de agua, ¿te la llevaste? Con esto yo puedo completar el trabajo, ¿verdad? Digo, tengo una excavación sin clasificación con estos componentes, puedo realizar este esfuerzo y voy estimando los costos. Considera que esta excavadora 340 va a producir 500 metros cúbicos día. Entonces son estos esfuerzos que yo necesito para ir estimando. Aparte de ello, ¿qué me dice? Oye, dentro de la estimación de los costos, cuando vayas a estimar los costos, ten en cuenta de considerar los costos de los esfuerzos de la calidad. Hay costos de no calidad, ¿verdad? Y esos costos de no gasto son los que comúnmente los que nos quiebran. Como experiencia, nosotros construimos 200 villas en La Perla, la urbanización La Perla. Y bueno, fueron casas en serie. ¿Qué pasó ahí? Nosotros contratamos a varias empresas, se puede decir empresas pequeñas, subcontratistas. Entonces, digo así, unos 10 subcontratistas. Se nos fue de la mano mucho el control. Los costos de la calidad fueron bastante bajos porque al final cuando se tocó hacer la entrega de las villas tuvimos que hacer reparaciones, levantar cerámicas, que la pintura estaba un poco fofa y tenemos que de nuevo pintarla, que lijarla. Entonces, los costos de los esfuerzos de la calidad debemos tenerlos en consideración.
A veces nosotros vamos, cuando estimamos los costos, decimos, ah, ya, yo por pintar esta pared, por poner este tumbado falso, por poner el piso, eso te vale, qué sé yo, voy a decir un número, $500, listo, este es tu presupuesto, tómalo. Pero no estamos considerando el esfuerzo de la calidad. Para nosotros, ah, ya, mira, yo te voy a hacer esto, pero yo te voy a trabajar con un valor añadido, con una ingeniería de valor. Hago lo mismo, pero te genero una ingeniería de valor. Entonces, estos esfuerzos debemos considerarlo dentro de nuestro presupuesto. No debemos escatimar en cuanto a estimar los costos de la calidad. Muchas empresas, en lo particular, cuando realizamos licitaciones, se bajan bastante, se bajan mucho. Y a veces uno se hace la pregunta, ¿qué hacen para tener esos costos tan bajos? Eso te iba a decir, René. O sea, el tema es que en la validad nacional, es verdad, pero la validad local es que la gente se tira a los precios y la calidad no la toma en cuenta. O sea, la calidad realmente... Hay mucha gente que realmente en oil and gas tú ves calidad. Y ahí por eso es que los precios son altos, o eran altos, pero ahí la calidad... Se queda abajo. Sí, es importante los costos de calidad cuando vamos a estimar. También los costos de los esfuerzos de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos asociados al trabajo que vamos a realizar? Los costos de director de proyecto también se debe considerar. Los costos de las actividades de la dirección de proyecto. Los gastos para espacios físicos de oficina que se usan en el proyecto. ¿Y cuáles son los costos generales, ya sean salarios de directores de proyecto o gastos de oficina? Tocando un poco, y para complementar, Fabricio, lo que comentaba de los costos de la calidad. Comúnmente las empresas o los analistas de costo, lo que hacen los presupuestos y estiman estos costos, trabajan con el presupuesto referencial o hacen un análisis bastante básico de un presupuesto. Es más, no se llega incluso a estimar el costo indirecto. René, eso justamente, disculpa que te interrumpa, justamente eso te iba a decir, que la mayoría de los contratistas, bueno, en el momento que yo también estuve allá, yo veía que ellos no hacían un análisis detallado para hacer un proyecto o una obra, sino que, tírale al más bajo nomás y así resolvían, ¿no? Entonces, es lo que más o menos lo que tú estás diciendo. Sí. Efectivo. En algún momento me llamaron para que les ayude a hacer una revisión de un presupuesto. Me dice, mira René, aquí tengo un presupuesto y pongo esta pausa como para un poco enfocar los esfuerzos de la calidad y de los riesgos. Me dicen, revísame este presupuesto, lo tengo aquí, pero quiero un poco tener la seguridad de que voy a salir con estos costos. Y ya le digo, ya está bien, yo le reviso, pero deme la estimación en cuanto a qué análisis se hizo para llegar a este precio. Me dijo, no, mira, lo que hicimos aquí es coger el referencial y como todo el mundo trabaja con el 20% de indirectos, yo le pongo el 19% indirecto. Y listo, me voy a ofertar. ¿De cuánto era ese presupuesto? Era como de $10 millones. Cuando yo le digo, y con ese precio se va, y con ese tipo de análisis va a licitar, porque era un viernes y se entregaba la licitación el lunes. Estaba un poco apresurado porque decía, tengo sábado y domingo para trabajar y presentar la licitación. Y me quedé un rato pensando, y yo le digo, qué bien, ¿no? O sea, tener todo eso, toda esa fuerza de voluntad para presentar un proyecto así sin mucho análisis y el riesgo que me voy a conllevar si quizás no se analiza bien. Para no alargarles todo esto, se hizo así una quiebra revisión. la gente. Hay gente que Eso es lo que pasa en el gobierno. Sí, así hay gente que está quebrando ahorita. Sí, entonces se hizo ese análisis, un Pareto, se revisó los rubros de incidencia, las causas del proyecto. Y ese presupuesto estaba con una inflación del más del 12%, incluido el 20%, 19% indirecto que estaba marginando. Si a la final, si iba a concursar y si iba con ese precio, ganaba. Pero no tenía identificado o estimado los costos reales que efectivamente se iban a dar para hacer ese trabajo. Y ahí es cuando el costo de la calidad o el esfuerzo de los riesgos pega fuerte en las estimaciones de los costos. Porque quizás uno le ve... Diga, Henry, diga. Sí, y quería preguntarte algo porque va de la mano con lo que estás hablando. Tú hace rato en las diapositivas anteriores mencionaste algo de umbrales de control. No sé si tiene algo que ver también con lo que estás mencionando, de que se debería tener como un control en la planificación del costo, evitando tener o llegar a un sobrecosto en algún proyecto o algo así. Claro, efectivamente, sí tiene relación, porque usted en su planificación dice, mira, yo como director de proyecto, dentro del acta de constitución te digo que tu umbral va a ser el más menos 10 y de aquí no te vas a pasar.
Ese es una gestión que tú vas a tener y no te doy más, no te apruebo más en mi presupuesto. Entonces, dentro de esos umbrales nosotros lo medimos en base a juicio de expertos o algún análisis estadístico que se haga, ¿verdad? Y eso es lo que tú tienes y de ahí no te puedes pasar. Pero un poco, el concepto al que quería llegar es que las contratistas, las empresas, no refuerzan muy bien a su departamento de presupuesto o a sus analistas de costos. Y ellos consideran que un análisis de precio, consideran que una estimación del costo lo puede hacer hasta un residente de la obra, que él puede venir allá, mira, cógete los precios, súmate cemento, arena y piedra y ya está, y tienes $120 el metro cúbico y ofertamos y listo. No, no, eso no es, la estimación de costos no es eso. La estimación de costos es un análisis pormenorizado de cómo voy a hacer mi proyecto, cuál va a ser la proyección de ese rubro, cómo voy a ganar en ese presupuesto. Si usted tiene esa expertise, usted puede hacerle ganar mucho a la empresa, como quizás puede decirle, sabes qué, mira, este proyecto es muy riesgoso, este proyecto no va, yo te sugiero que no vayas y no te metas a ese proyecto. O puede decirle, mira, ve, aquí tú tienes un margen de tanto y con eso puedes avanzar. El detalle es estimar los esfuerzos de la calidad. Si nosotros decimos, voy a invertir en revisar un presupuesto, hacer revisar de un experto el proyecto, por decirlo así, te voy a pagar $2,000, les aseguro que esos $2,000 se le van a hacer $100,000 si usted analiza bien ese costo y si se dan los precios. Pero si usted dice, no, yo no, ¿sabes qué? Me voy con el referencial, coge, licita, y estoy trabajando en obra, y como, no, como yo estoy dentro de mis precios, yo no estoy perdiendo, estoy con mi 19% indirectos, pero sí está perdiendo, porque lo que usted debió analizar bien, lo que debió estimar bien, no lo consideró, y son costos hundidos prácticamente. Son costos que se dan, pero que al final no los veo. Entonces, por ello es importante los esfuerzos de la calidad. ¿Quién está más? Paul, ¿me puede ayudar con la revisión, una revisión rápida de entradas, salidas, herramientas y técnicas y salidas de estimar los costos? Vale. Herramientas que podemos utilizar, esa parte. Sí, No. entradas, herramientas y salidas que podemos utilizar para estimar los costos. Ya, a ver, dice, estimar los costos. Las entradas tiene el plan de gestión de los costos, el plan de gestión de la calidad y la línea base del alcance. Esa es la entrada. En la parte también de entrada, el documento del proyecto, que es los registros de lecciones aprendidas, el cronograma del proyecto, los requisitos de recursos y los registros. Requisitos de recursos. Además, ¿no? Riesgos. Amistad y Sí. de la organización. Esas son como entrada. Como herramienta, Sí. la típica, vieja segura, juicio de experto. Estimación análoga, la métrica, ya si podemos algo hacer de cálculo, estimaciones ascendentes, de mayor a menor, me imagino que. Estimaciones De basadas menor en hacia arriba. análisis de datos, análisis de alternativas, análisis de reserva, costo de la calidad como herramienta. Costos de calidad. Ahí entiendo parte por ahí. Dice sistema informático, los PIMES, el software, herramienta, y la toma de decisiones, que es a votación. Como salida tiene la estimación de costos, base de las estimaciones, actualización de los documentos de proyecto, que son los registros de presupuesto, registro de lecciones aprendidas, registro de proyectos. Gracias, Paul. Listo. Recapitulando, para estimar los costos, el plan de gestión de costos, ¿cómo planifiqué? ¿Cómo determiné mi planificación? Necesito saber qué dije que voy a realizar en mi plan. Necesito esa entrada para estimar mi costo. También, ¿cuál es el plan de gestión en cuanto a la calidad? ¿Cómo voy a manejar los costos de la no calidad? Los costos de las fallas, ¿cómo voy a manejar los costos de los reprocesos? ¿Cuáles son las métricas de calidad que voy a aplicar? ¿Voy a realizar auditorías de calidad? Todo eso necesito en cuanto a la estimación. ¿Y cuál va a ser mi línea base del alcance? ¿Qué tengo definido en cuanto al alcance de mi producto y de mi proyecto? Los documentos del proyecto, necesito las lecciones aprendidas de los proyectos anteriores, las estimaciones que ya realicé. Ahorita vamos a presentar el proyecto de la construcción del puente que une Daule con Guayaquil. Ya, pero ¿qué lección aprendida tengo de ese puente? Hiciste el puente de Pifo. Saca del puente de Pifo, y en el puente de Pifo ustedes dijeron o hicieron, perdón, una viga Franklin la instalaron en un día. Mira, acá estas vigas son de 20 metros de luz, esta no la vas a instalar en un día, aquí mínimo 2 días, y el equipo que vas a necesitar va a ser una proyectadora. Ya, no, entonces mira, pero estas lecciones aprendidas a nosotros nos ayudan
para poder estimar el costo. Mi cronograma del proyecto, como lo conversamos, los requisitos de los recursos, con qué recursos cuento, cuáles son los requisitos de estos recursos, y mi registro de riesgos para saber cuáles son los riesgos del proyecto o mi plan de respuesta a los riesgos que yo pueda tener para con la estimación. Los factores de la empresa y los activos de los procesos. ¿Cuáles son las herramientas? Los juicios expertos, las estimaciones, ya sea análoga, paramétrica, ascendente y basada en 3 valores. Comúnmente cuando se va, bueno, en lo particular la mayoría, y debería ser otro tipo de estimación, pero con la que se trabaja es juicio de expertos y análoga. Comúnmente se trabaja con eso para estimar los costos. Cuando se hace un presupuesto, cuando nosotros en la organización vamos a hacer un presupuesto, a ver, vamos a hacer la construcción del túnel tal. Revisamos, mira, cuando hicimos el túnel de Chunchi, nosotros nos demoramos una semana en hacer la perforación de la dovela. Entonces, mira, aquí con esta condición, con este recurso que tienes, yo considero 2 semanas. Entonces, llevamos al juicio de expertos, una persona que tiene pericia en este tema para poder yo estimarlo. O una estimación análoga también puede ser, proyectos anteriores. Vamos a hacer la construcción del edificio SO 360. Nosotros hicimos el edificio Emporium. Miren, el edificio Emporium, para hacer cada piso, te demoraste 15 días por piso. Entonces, mira, si aquí te demoraste 15 días en el SO, es un edificio con una forma similar, considera 17 días. O, ¿sabes qué? No, los mismos 15 días, porque eso ya nos dio un proyecto anterior y eso lo puedes replicar acá. Entonces, eso me ayuda. Estimaciones ascendentes. Estas estimaciones ascendentes son un poco más costosas porque requieren de mayor esfuerzo de la persona que va a estimarlo. Tiene que ir de abajo hacia arriba, desde actividades hasta llegar al entregable principal. Entonces, es la más recomendada, pero es la más costosa porque genera mayor esfuerzo en cuanto a trabajo, en cuanto a la capacidad que debemos integrar, incluso al equipo del proyecto. Estas estimaciones ascendentes comúnmente se dan en los proyectos grandes, donde hay mayor riesgo, mayor incertidumbre. Nosotros tuvimos un proyecto en Perú, en la cual es una zona una zona de la sierra montañosa, creo que era más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, allá tuvimos riesgos asociados en cuanto a deslaves, precipitaciones, y tuvimos que hacer este tipo de estimación, esta estimación ascendente. Desglosamos todos y cada uno de los rubros, como le llamamos, o partidas. Mira, tú aquí vas a hacer un encarrilamiento de la vía. Para este encarrilamiento necesitas a la actividad que el desbroce, que la topografía, necesitas que la planimetría, necesitas que validar, que funcionar. Entonces fuimos desglosando cada una de las actividades para al final sumarlas y tener un presupuesto más real. Y la estimación basa en 3 valores, 3 proyectos que yo tengo, y le saco un promedio para decir, mira, la estimación en estos 3 puntos va a ser 50 metros cúbicos. No, miren, el proyecto que hiciste de la carretera Pifo, tuviste tal rendimiento. En la carretera Calacalil Independencia tuviste tal. En la carretera Tres Postes tuviste tal. Entonces ahí yo saco un promedio y tengo mi estimación. Mis análisis de datos, cuáles son las alternativas que tengo, el análisis de reserva, con qué reservas yo cuento, y los costos de la calidad, los costos asociados a la calidad. Los sistemas de información para la dirección de proyecto y la toma de decisiones a través de votación cuando uno quiere hacer un consenso en cuanto a qué herramienta voy a utilizar o cómo yo voy a estimar estos costos. ¿Y cuáles son las salidas? La salida es primero la base de la estimación, las estimaciones de los costos, perdón. Ya tengo mi estimación de costos. Ya sé cuánto voy a gastarme por hacer un contrapiso, cuánto voy a gastar por instalar un poste, en fin. ¿Cuál es mi base de estimación? Tú tienes un tipo de proyecto llave humano. Este tipo de proyecto me dice, mira, yo te doy los planos, te doy las especificaciones técnicas, te doy las memorias técnicas. Necesito que me digas cuánto vale el proyecto. Necesito esto. Entonces, para hacer ello, ¿qué debemos revisar? Debemos revisar toda esta información y comenzar a estimar, ¿verdad? A hacer nuestros cálculos. Tienes la topografía, con esta topografía yo tengo en movimiento de tierra tantos metros cúbicos, en relleno tengo tantos metros cúbicos, todo eso yo lo compilo, lo uno y lo tengo como mi base, ¿verdad? Mira, este es el respaldo de las excavaciones, este es el respaldo de los movimientos de tierra. Entonces esas son mi base de las estimaciones. Cuando ya vaya a ejecutar el proyecto, el superintendente o el director de proyecto le diga, mira, el departamento de planificación consideró o estimó en base a lo que revisó las especificaciones técnicas de los planos, todo esto. Esta es mi base de la estimación. Tenga, ejecute. Cuando se vaya a ejecutar, yo voy a hacer una revisión paralela. O si no, me confío en esos cálculos y hago la ejecución.
En cuanto a las salidas, estimé los costos, tuve mis estimaciones y tengo la base de las estimaciones. Lo que antes estuvimos revisando, ¿qué herramientas podemos utilizar? Aquí están los conceptos de cada una de las herramientas. Al hablar de datos, hablábamos de análisis de alternativas y la estimación por 3 valores, toma de decisiones cuando llegamos a un consenso y el juicio de expertos. ¿Qué obtenemos al final del proceso? Al final aquí puse una plantilla de estimación de costos. Aquí en esta plantilla podemos revisar qué tipo de costo es, si un tipo de costo material, recurso, la cantidad son 7.000 metros cúbicos de excavación que tienes que ejecutar. El costo unitario estándar, la excavación te vale $3.80 el metro cúbico. El costo unitario adicional, mira, este costo vas a tener que considerar un más o menos 2%. El tipo de estimación, yo para esto realicé una estimación análoga. El grado de exactitud, mira, más o menos tu grado de exactitud para esta partida, para esta actividad o para este entregable tiene que ser un 3% y de ahí no vas a tener que salir. Y mi base de estimación. En mi base de estimación yo voy a indicar una pequeña memoria, ayuda a memoria. Base de estimación para la excavación sin clasificación. Aquí se ejecutó a través de 3 valores, a través de la herramienta juicio de expertos, con una cuadrilla de tal, en tal fecha. O sea, es una observación que puedo tener a mi plantilla o a mi estimación de costos. Entonces, eso obtenemos cuando estimamos los costos, ¿verdad? La plantilla de la estimación de costos, que me puede ayudar para realizar mi estimación de costos, en la base de la estimación y las actualizaciones a los documentos del proyecto que pueda tener. Una vez que ya estimamos los costos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinarlos. Para determinar los costos, ayúdame Giovanni, por favor. Determinar el presupuesto, dice. Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer la línea base de costos autorizada. El plan director debe revisar el caso de negocio y el plan de gestión de beneficios. El presupuesto aprobado por los interesados es la línea base de costo del proyecto y el presupuesto de los costos es la línea base de costos más la reserva de gestión. Ya, listo. Gracias Giovanni. Sí, determinar el presupuesto dice que consiste en sumar los costos de las actividades o de los paquetes de trabajo. Aquí ya es la suma de todas las estimaciones que tuvimos anteriormente. Comenzamos a sumar, ya sea actividades, ya sea paquetes de trabajo, ya sea cuentas de control. ¿Cuánto me suma los movimientos de tierra? ¿Cuánto me suman las estructuras? ¿Cuánto me suman las albañilerías? ¿Cuánto me suman los acabados? ¿Cuánto me suman las ingenierías? ¿Cuánto me suma poner en marcha los equipos? ¿Cuánto me suma los esfuerzos de la dirección de proyecto? Para tener mi presupuesto, ¿verdad? Para obtener la línea base de los costos autorizada, perdón. Para ello, el director de proyecto, ¿qué debe revisar? Para determinar el presupuesto, debo revisar el caso de negocio. ¿Qué yo dije en mi caso de negocio? Mira, tu caso de negocio dijiste que vas a tener una tasa interna de retorno del 13% en relación a una utilidad semineta del 10%, y yo puedo tener un costo operativo, bueno, no puedo, yo consideré un costo operativo del más menos 3 y costos de operaciones directos más menos 2. Entonces, sí, mira, estás dentro de, tu presupuesto está acorde a tu caso de negocio. Efectivamente, es aplicable. Y también voy a revisar mi plan de gestión de beneficios, a ver qué beneficios consideraste. Y a mi beneficio, el semineto sí dije que era el 10%, yo voy a tener una operación del más menos 3. Ya, bueno, sí, mira, coincide. Vamos, sí va. Entonces, puedo hacer esa comparación. Como directores de proyectos, debemos revisar el caso de negocio y el plan de gestión de beneficios cuando vamos ya a determinar este presupuesto. Se dice que el presupuesto aprobado por los interesados va a ser la línea base de los costos, lo que ya se aprobó. Y algo muy importante, el presupuesto de los costos es la línea base de los costos más las reservas de gestión. Más adelante vamos a verlo de una manera más detallada. Fabricio, ¿puedes ayudarme con las entradas, herramientas y salidas? A ver. Entradas. A ver. ¿Cuál de los dos? Fabricio Valdesoto, por favor. Ya. Entradas, herramientas y salidas. Ok. Determinar presupuesto, entradas. Plan de gestión del proyecto. Plan de gestión de costos, plan de gestión de recursos, línea base de alcance. Documento del proyecto, base de las estimaciones,
estimaciones de costos, cronograma del proyecto, registro de riesgos. 3, documento de negocio, caso de negocio, plan de beneficio, plan de gestión de beneficios, acuerdos EFs, OPAs, ¿no? Herramientas y técnicas, juicio de expertos, costos agregados, análisis de datos, revisar la información histórica, configuración del límite y financiamiento. En cuanto a juicio de expertos, recordemos que esa es una herramienta que está en todos los procesos, ¿eh? En todos. Esa está en todos. Salidas, línea base de costos, requisitos de financiamiento del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto. Estimaciones de costo del cronograma del proyecto y registro de riesgos. Eso sería, ¿está bien? Ya, ¿Faltó algo? sí, Fabricio, una consulta. Nosotros ya tenemos las entradas, ¿verdad? Nuestro plan de costos, el plan de recursos, la línea base, ¿verdad? También como documentos ya la base de las estimaciones, ¿verdad? Tenemos nuestra base de las estimaciones de los costos que fueron la salida, ¿verdad? Cuando estimamos los costos, así el cronograma y los registros de riesgo. Tengo esto, tengo mis herramientas. Dice que sale la línea base de costos, ¿verdad? Cuando yo determino mi presupuesto, sale la línea base de costos. ¿Esta línea base de costos incluye en las reservas de contingencia? No. ¿Por qué no incluyen las reservas de contingencia? Eso tú lo tienes que considerar después. Incluso también después tienes que considerar los costos de costos de contingencia y costos, costos gerenciales, si no me equivoco también. Tienes que incluirlo. Después de que tienes la línea base. Que eso ayuda a determinar el vale total, si no me equivoco. Ya, vamos adelante, vamos a revisar esto más detallado. Y lo dejamos como paréntesis. Sale la línea base de costos, los requisitos del financiamiento del proyecto y las actualizaciones de los documentos del proyecto. Aquí yo ya, para determinar el presupuesto, de ley que tuvo que haber una estimación de costos del cronograma y del proyecto y un registro de riesgo ya actualizado. Claro, el cronograma se actualizó. Claro, perdón, Sí, porque continúa. aquí, bueno, aquí tengo registro de riesgo, ¿verdad? Y a partir del registro de riesgo podría yo empezar a analizar el tema de la contingencia, pero después, por eso es que yo digo después lo puedo ver, no ahora, porque esta es una salida también. Entonces, eso va a servir como entrada para otro proceso. Así lo estoy viendo yo, quizás, no sé si sí, aquí ya se actualizó. Cuando usted determinó el presupuesto ya se actualizaron los riesgos. Ya, ahora lo vamos a ver en la próxima presentación. Me cambia. Ya, ¿y cuáles son las herramientas que podemos utilizar para poder determinar el presupuesto? Juicio de expertos. ¿Me logran escuchar? Porque parece que se silenció todo. ¿Me logran escuchar? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ah, Se ya, escucha listo. claro. Ya, está bien. Ya, chéverísimo. Entonces, las herramientas que utilizamos para determinar el presupuesto, juicio de expertos, que es pericia y conocimiento de personas especializadas, ¿verdad? Análisis de datos, la reserva de gestión. Aquí fabrica una gestión, son las cantidades específicas del presupuesto del proyecto y estas se retienen por control, ¿verdad? Control de gestión. ¿Y cuál es el objetivo de ello? Es controlar los riesgos desconocidos. Yo me acuerdo que hace alguna fecha atrás, usted habló sobre esta reserva de gestión, que indicaba que eran contemplar los costos desconocidos, que le vamos a sumar a la línea base de los costos, ¿verdad? Exacto. Estas reservas de gestión no están consideradas dentro de la línea base de costos, hay que tener en cuenta mucho esto. No, eso es aparte, Que a veces la gente lo confunde con indirectos. Exactamente. Y aquí voy a topar un tema. Nosotros ¿alguno de ustedes, chicos, politos, ha realizado un análisis de costo indirecto de un proyecto cuando va a estimar los costos? Yo sí lo he hecho. Ya, entonces Fabricio, cuando usted hace este análisis de costos indirectos, ¿qué nomás considera dentro de este análisis? Bueno, a ver, lo que pasa es que es la forma como todo el mundo la hace, ¿verdad? ¿Ya? Que el costo indirecto es como tú decías hace un momento, no, ¿sabes qué? Vamos a dar el 10%, o te voy a dar solo el 9%, otros te dan el 30%, el 33%, ¿ya?
pero no con un criterio realmente establecido. Por lo general, aquí, al menos en contratación pública, el costo indirecto te lo da el cliente o la empresa estatal. Es la que te dice, ¿sabes qué? No, yo el costo indirecto que te va a dar a ti es el 10%. Entonces, la gente, ¿qué es lo que hace ahí? Carga los posibles riesgos a sus APUs, ¿verdad? Entonces se los carga a los APUs, en donde tú también tienes que considerar en la mano de obra. Obviamente hay costos que tú no ves, pero por ejemplo son costos del IES, por ejemplo. Todo el costo que tienes que pagar por nómina de IES, no solo lo que le corresponde al empleado, sino lo que tiene que aportar la empresa. Que eso vendría a ser como un costo hundido también, pues. Ya que tienes que pagar considerado como nómina. Son como el 15% más o menos, aproximadamente. Entonces es un costo indirecto. ¿Ya? Es un costo hundido, ¿verdad? Otros costos, por ejemplo, uniformes, todo lo que es EPPs también. Hay empresas también que en el momento de montar la empresa tienes que comprar equipos informáticos, todos esos elementos que no son inherentes a tu actividad. Porque si tú vas a tirar un cable, se entendería que tú solo necesitas el cable y la gente y las herramientas para cortar el cable. Pero aparte de eso, tú obviamente necesitas un equipo de ingenieros. Pero Infinity no tiene nada, pues me dicen los chicos. Computadores, un contenedor, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera es como yo qué es lo que hacía, la verdad que es como lo hacía yo, en vista de estas situaciones. Cogía el presupuesto y de todo el presupuesto me decían, Fabricio, este presupuesto tú solo puedes acceder al 60%. No nos preguntes qué vamos a hacer con el otro 40%. Entonces, entonces si la obra costaba 2 millones, sabía que tenía que quitarle el 40%. 10 millones, para mí ahora solo quedaban 6 millones. Entonces yo ahí, ¿qué decía? Empezaba a cortar el tema de salarios y todo eso, y así yo separaba mis indirectos de mis ganancias. Esa es la forma como lo hacía, que realmente no es una forma realmente muy técnica, pero es como el mercado se lo da, como se lo da realmente, por decirlo de alguna forma. De ahí hay los costos de contingencia, ¿no? Esos que no están contemplados, por ejemplo, si alguien sufre un accidente, alguien se quema, alguien sufre una fractura o una defunción, eso ya es otro tema, esos son los costos de contingencia, igual los costos gerenciales también que son otros. Eso, no sé si gracias, Fabricio. Si es correcto, no sé. Sí, o sea, si me fui por otro lado. Sí, o sea, eso, claro, eso depende mucho del análisis de costos y de la organización. Por eso cuando se hablan de los parámetros de la organización, cuando un director de proyecto o ya sea un analista de costos va a realizar estimaciones de costos, lo primero que revisa es los APO y las FEA, que le llamamos, ¿verdad? Porque necesitamos ver la gobernanza de la organización, cómo revisan los costos, cómo realizan sus presupuestos, bajo qué plantilla se maneja, con qué software vamos a realizar estas estimaciones, cuáles van a ser las bases de las estimaciones en cuanto a los cálculos que vamos a dejar plasmados. Entonces, cuando hacemos este análisis de costo indirecto, tenemos que contemplar todos los costos que son asociados a que se dé las actividades del proyecto, las actividades directas. Por decir, mi costo directo, ¿de qué depende? Depende de que esté mi personal staff controlando el proyecto, dirigiendo el proyecto. Entonces, necesito asociar estos costos, necesito sumar las bodegas, necesito asociar los costos de pólizas, las garantías si me piden, los costos de guardianía, los costos de movilizaciones, qué sé yo, si se necesita camiones, necesita buses para mover a la gente, si usted necesita revisar cuál va a ser mi costo de operación de oficina, porque dentro de los costos indirectos se necesitan cargar los costos de operaciones, los costos de soporte, ya sea del departamento financiero, del departamento de gerencia, del departamento comercial. Todos estos departamentos, talento humano, son apoyo para la construcción de la infraestructura, ¿verdad? Y estos costos debemos... Alimentación al personal, ajá, sí. Correcto. Hay empresas que, bueno, dan la alimentación y otras empresas que no lo dan. En lo particular, a la organización acá la da la alimentación. Se hizo un análisis comparativo hace unos años atrás, en la cual se dijo, ¿sabes qué? Ya no se va a dar alimentación. Y tocando el tema, Fabricio, se dice, no se va a dar alimentación al personal, cada quien se va a pagar su alimentación.
tienen la misma hora para ir a almorzar donde ustedes consideren conveniente, ¿verdad? Entonces se hizo eso y les Pierdes cuento más que tiempo. se pierde más tiempo. Por ejemplo, a veces había personal que no, ingeniero, lo que pasa es que no sé, me puse mal del estómago y me tuve que demorar 1 hora. O no, ingeniero, Sí, lo que pasa es que salí rapidito a hacer tal cosa. sí. Entonces, esos tiempos muertos Son tiempos muertos. marcaban, porque faltaba justo el maestro de obra que tenía el plano ya aprobado, el plano liberado, no estaba. Entonces, las 6 personas estaban paradas, por decirlo así, o no se podía trabajar al ritmo adecuado. Y todos estos tiempos muertos terminaban impactando al proyecto. Las horas A extras también. Las las horas horas extras también. extras, así es. Estas improductividades, porque son improductividades, afectaban. Entonces se dijo después, mira, yo en este proyecto de 6 meses voy a gastarme $40,000 en alimentación. ¿Sabes qué? Trae las alimentación aquí al proyecto, tienen su hora aquí en el proyecto y si de 12 a 1 es el almuerzo, a la 1:05 estamos iniciando las actividades y nuestra tren de trabajo no va a disminuir, las productividades van a estar establecidas en base al tren que se planificó. Entonces, importante eso. Bueno, entonces, para no salirme, el costo indirecto lleva todos estos costos asociados. ¿Y por qué le preguntaba este concepto? Muchas organizaciones a los costos indirectos o subcontratistas los disfrazan, por decirlo así. Parte de estos costos los atribuyen a los costos directos, es decir, en algún momento me pasaron un presupuesto para revisión a sí mismo. Me dice, René, revísame este presupuesto, considero que está muy alto. Este subcontratista tenía un indirecto del 7%. Ojo, costo indirecto del 7% sobre un costo directo de $1.000.000. Entonces, comúnmente o por lo general, los costos indirectos y los de operación de obra están entre el 10 al 15%. Esto se puede decir una regla básica y bueno, y es directamente proporcional al costo directo. Y manejaba el 7% de indirectos. Entonces, aquí la sorpresa, ¿por qué tan bajo? ¿Qué pasa? Que estos subcontratistas, parte de estos costos indirectos los esconden en los costos directos. De tal modo que diga, mira, ve, yo en mi indirecto te estoy dando un mega descuento, es el 7%, pero todo está escondido en el costo directo. Cuando usted va a revisar el costo directo, oye, si tú dices que un acero de refuerzo 4.200, el kilo vale 1.30, 1.25, lo está poniendo al kilo en 1.45, 1.50. Entonces, claro, ahí está, dentro del 20% de las causas, estos rubros están elevados en el costo directo. Entonces, es importante también realizar ese tipo de análisis en cuanto a las reservas de gestión, ¿verdad? Porque para ello, o el objetivo principal es contemplar los desconocidos, que en algún momento nos pueden impactar, de ser el caso. Entonces, asimismo, ¿qué herramientas puedo utilizar? La conciliación del límite de financiamiento y el financiamiento. Buscar fuentes de financiamiento para el proyecto. Avanzamos. ¿Qué le pasó a mi mouse? Luego tenemos ya la agregación de los costos. Y aquí vamos revisando, Fabricio, lo que antes comentaba. Primero tengo los estimados de las actividades. Todas mis actividades, como ustedes las pueden apreciar, actividad 1, 2, 3, 4 y 5, estimados de las actividades. A estos estimados de las actividades se suman ¿para qué? Se suman para contemplar los estimados de los paquetes de trabajo. Estos estimados de los paquetes de trabajo se suman y se vuelven estimados de las cuentas de control. Actividades, paquetes de trabajo, cuentas de control. Una vez que tengo mis cuentas de control, ya tengo mi estimado del proyecto. Actividades, enlucido, estimado del paquete de trabajo, albañilerías, estimado del cuenta de control, paquete de albañilerías y estimado del proyecto construcción de la vivienda de 2 plantas de la persona X. Tengo mis estimados del proyecto. A estos estimados del proyecto le voy a sumar las reservas de contingencia, lo que hablábamos en antes, los riesgos. ¿Cuáles eran esos riesgos, Fabricio? Las reservas de contingencia, ¿para qué se contemplan? Sí, ¿Para qué tipo para de riesgos? cualquier tipo de factor ajeno al proyecto, sea por ejemplo, por decir ambiental, climatológicos o de riesgo laboral también. Es para riesgo, ¿no? Riesgo Los laboral, riesgos, climatológicos, también contingencia incluso en cuanto a materiales. Si tienes que comprar materiales, cambiar de proveedor,
y tienes que comprar otro costo, eso también entra en la contingencia. Claro, son los riesgos conocidos, desconocidos, como Sí. se les suelen llamar, ¿verdad? Ajá. Que tú Claro, y no entra sabes, inflación, entra todo eso. ajá, tú no sabes contra qué te vas a encontrar. Ya. Así es. Henry, otro ejemplo más de esta reserva de contingencia, ¿cuál sería? No, lo que mencionaba podría ser una variación en el precio por un factor como por ejemplo ahora el COVID. Adicional podría ser también, que ocurre en un país determinado, está de pronto ocurriendo una guerra y también implica directamente en una subida o bajada de precios como el petróleo. Entonces, es un análisis que se hace para tratar de poner una reserva ahí, es básicamente por ahí, más o menos lo que decía Fabricio. Así es, sí, es una reserva conocida, desconocida, porque no sé si efectivamente me va a pegar o no, pero debo contemplarla en mi proyecto. Luego, a esa reserva de contingencia se suman ¿para qué? Para formar la línea base de costos. Ah, ok, ok. Entonces yo estaba equivocado. Entonces, Fabricio, para recapitular, estimado de René, la una actividad. consulta. Sí, claro, Giovanni. Hola, disculpa. La reserva de contingencia, discúlpame la consulta que voy a hacer. No, dime. Podría darse en el caso, por ejemplo, en la obra que tú estás haciendo, por algún motivo necesitas entregar, se te fue un albañil, por ejemplo, que te cobraba $400 y lo necesitas Ya. a alguien y te sale alguien de $600, entonces como que ahí vas cubriendo. Es algo conocido, no es desconocido, o no entra como una reserva de contingencia. La reserva de contingencia contempla los riesgos conocidos desconocidos, que aparentemente los conozco, pero no sé si me van a pegar, ¿verdad? Por decir, así el ejemplo del invierno, ¿verdad? Yo sé que de diciembre a mayo voy a tener invierno y directamente sé que quizás puede ser un invierno fuerte, como no. Entonces, yo debo contemplar todas estas reservas para mis estimaciones de los costos. Y el albañil, sí, efectivamente, puede pasar, ¿verdad? Yo digo, no, mire, este albañil a mí me produce en Lucio 15 metros cuadrados día. Y yo estimé que en base a ese rendimiento yo voy a tener mi programación. Pero ¿qué pasa? Que el albañil se fue, decidió retirarse y voy a contratar otro albañil, por tomar el ejemplo del albañil. Y este albañil ya no me hace 15 metros cuadrados día, sino hace 10. Entonces es una reserva que yo igual debo considerar, ¿verdad? En cuanto al recurso. Porque se puede darse como no puede darse. Franklin, Eso pasa, sí, perdón. Chicos, espera un ratito. Esto fue una clase, lo que tú dices, René, es correcto. Quiero complementar con lo que alguna vez nos explicó José Luis y les voy a pasar una fotografía de unos cuadros que él hizo, lo hizo en forma de barra. La primera barra, él habla de los costos de actividad, que nos está justamente, René nos publica en la primera línea. Y ahí dice lo que usted está explicando, René, mano de obra, sí, materiales y varios, ¿no es cierto? Sí. Luego de eso, junto con la línea base, dice que viene la reserva de contingencia. Pero la reserva de contingencia, chicos, es para los riesgos ejecutados. Atención, y hay otra barra que tiene lo que se llama los riesgos de gestión. Y eso es para los imprevistos. Esa fue una clase que dio José Luis, estaba viendo mis apuntes. Y les voy a pasar la imagen para que ustedes la analicen. Y eso se complementa con lo que tú me estás explicando aquí en la clase. Sí, Franklin, en parte de lo que dice Franklin, también hay que tener claro que cuando existe como el ejemplo que puso ahí, que se fue un trabajador a un motivo, se tuvo que ir, pero eso pasaba a ser o entra en otro aspecto de la gestión, pero no necesariamente tiene que ser cubierto con reservas de contingencia, porque aquí tú hablaste de que sí, que yo voy a cambiarlo al trabajador y voy a poner otro que me cobre más barato, no, porque eso entra a ser, creo yo, entra en un análisis de control de cambios, porque estás cambiando una WBS, creo que WBS, del proyecto, ¿no? Claro, Mira, lo tomaba aquí, como, mira, un aquí, segundito solo. Juan, te hago una pregunta. Y esto fue motivo de una polémica en un chat, que creo que también está Franklin. Una persona hablaba de que ellos están en una obra y que, bueno, obviamente todos sabemos qué ha pasado por el tema del COVID, ¿no? Entonces, ellos tuvieron un impacto en esa obra y parece que el cliente a este contratista no lo estaba considerando el tema del COVID. ¿Ya?
no lo estaba considerando. De hecho, ¿sabes qué? Ese no es mi problema porque tú no lo mapeaste o no lo tenías contemplado. Entonces, ese puede ser un caso incluso de alguna pregunta que tienes. ¿Sabes qué? Bueno, y es más, nos pueden salir temas así. Y ahí una de las cosas que yo dije fue, primero obviamente tiene que ver el contrato, porque si en el contrato te dice que no importa, como me pasó a mí en un proyecto, nos llovió, nos cayó granizo, Sí. y el planificador dice, Fabricio, aquí en el contrato dice claramente que no importa las condiciones, no, dice, ustedes aquí en el contrato dice claramente, hay una cláusula y efectivamente decía, el contratista conoce el lugar al que viene a trabajar y reconoce cuáles son las condiciones ambientales del lugar. Con eso nos mató. No tuvimos chance a pelear nada. Entonces, dije, yo le digo, tienes que ver el contrato de entrada. Entonces, ahí se puede ver ese tipo de cosas y de pronto también puede estar relacionado a lo que estamos hablando. Si ese costo puede ser contingencia o no, se lo puede ver o no, porque hay cosas que se pueden mapear y hay cosas que no, porque no tenemos la bolita de cristal. Claro, sí, efectivo. Mire, algo nos está pasando a nosotros con un proyecto que recientemente ganamos. Vamos a hacer infraestructura de una urbanización para la empresa Foruani. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros estimamos nuestra agregación de costos, consideramos la reserva de contingencia, y esa reserva de contingencia, que como pasó la foto Franklin acá, dice que son de riesgos ejecutados. Sí, efectivamente. Yo digo que voy a tener un invierno fuerte y efectivamente ese invierno va a hacer bajar mis productividades. Y yo para mi reserva de contingencia voy a tener tal cuestión. Y asimismo, sí, cuando tuvimos nosotros esta clase de costos, tuvimos una discusión bastante pesada, no pesada, sino que nos demoramos más de media hora analizando todo esto, porque le hice muchas preguntas a mi profesor de costos. Y sí, ahí se discrepan estos costos de las reservas de contingencia y de gestión, porque eso, chicos, depende mucho también de la organización en la cual nos encontremos. Si nosotros, yo en Reconcil le digo, ingeniero, necesito estimar reservas para contingencia, porque las buenas prácticas me indican que a la línea base de costos ya deben incluir las reservas de contingencia, me va a decir, necesito base con su PEMBU para otro lado porque yo quiero ganar dinero. O sea, por no decir otra cosa. O sea, y por no decirme otra cosa. Por no decir otra cosa. Ya, claro, así es, no quiero ser ir más allá, pero efectivamente, entonces sí. La organización dice, mijo, esto no aplica para Reconcil, porque la gobernanza de Reconcil lo maneja así, y no es que sea una mala práctica, ojo, sino que desde ese punto de vista lo ve la organización. Que me diga, mira René, yo voy a aplicar a tu línea base de costos, sí, te voy a aplicar una reserva de gestión de más o menos 5%, por cualquier riesgo desconocido que no conocemos, que no sabemos, bueno, sí, dale, toma, tienes 5% y de ahí no te vas a pasar. Entonces, lo que pasó ahora, fuimos adjudicados del proyecto, nos adjudicaron esta obra, el proyecto fue $5 millones. Ahora pasó lo de la pandemia, ¿verdad? Y ya nos tocó entrar a trabajar. Entonces, ¿sabe qué? En el contrato, lastimosamente, no se hizo una revisión pormenorizada y entre letras oscuras decía que los casos extraordinarios no eran considerados dentro de. Y nos tocó discutirlo, oficios, reuniones, para que traten de cierta parte de los costos asociados en este caso a la pandemia, nos los ayudan a costear. Bueno, para no alargar esto se llegó a un consenso del 50-50, porque nosotros esto no conocíamos, nadie conocía esto, nadie sabía de que va a venir esto y esta enfermedad y te va a atacar a tal punto de que todo se va a paralizar, a tal punto de que usted gasta $75 por cada obrero en cuanto a pandemia, coste de pandemia, pruebas, sanitizaciones, los mismos aforos, las productividades, principalmente las productividades. La improductividad actualmente en los proyectos está entre el 25 al 30% de improductividad, cosa que antes no se daba. Si nosotros decimos que un albañil hacía 15 metros cuadrados día, ahorita están alrededor de 10, 12 metros cuadrados día. Por todo claro, y los la prueba protocolos COVID que no se te la deben reconoce, y la prueba COVID no te la reconoce tu cliente porque eso es un tema tuyo. Porque eso es una reserva de gestión, ¿verdad? Ajá, así es. Entonces, eso también depende mucho de la organización, depende mucho. Muchachos, quiero hacer una pregunta ahí, no sé si me la puedan contestar, porque Franklin en el gráfico que puso, él puso las dos reservas, la de gestión y la de contingencia. Esto es como pregunta de examen. ¿Cuál
Sí. ¿Cuál aprueba la reserva de gestión y cuál aprueba la reserva de contingencia? Sí. Ahí está el Claro, gráfico que sobre tiene. la... René, ¿quiere responder usted? Sí, sí, sobre la... Mire, lo que dice el gráfico. Es que vamos a ir más adelante. Franklin se está adelantando un poquito, pero más adelante lo vamos a ir conversando porque está justo eso. Habla serio, Polito. Mira, una cosa, El hay gráfico una lo cosa, ves mejor, René, ahí lo ves escucha, ya más. O sea, lo que tú estás viendo en horizontal, lo estamos proyectando en verticales. Sí, Para ver sí, sí, justamente. está más adelante, Franklin. Está más hay, adelante. hay una cosa que creo que aquí está clara y que salió a la luz, es que es lo que el otro día casualmente tú decías, René, depende de cómo se vean las cosas. Primero, el PMBOK, el examen, que es lo que queremos hacer y certificar, él te dice las buenas prácticas y qué pasa en la vida real, pero al examen nosotros nos tendremos que presentar en un marco ideal, como que si vamos a ejecutar los 49 procesos del PMBOK. Sin embargo, en la práctica, tal como lo dices tú, o sea, Rinconzip, en este caso, o puede ser Odebrecht, o puede ser, bueno, Aegis, cualquier constructora grande, ellos por algo son grandes, van a tener malas prácticas en algún punto, porque si no hubieran malas prácticas, no se pueden determinar buenas prácticas. Pero en todo caso, también una cosa que te dice el PMBOK, que estas son buenas prácticas. No necesariamente tienes que acogerte a los 49 procesos que están ahí, sino a los que se apeguen a tu marco de gobernanza, bien como tú dices. Por ejemplo, nosotros podemos tener un proyecto financiero, como los que maneja Claudia, por ejemplo, o un proyecto TI como el que maneja Mario, en el que no se verán tanto al detalle ciertos procesos, pero quizás otros sí. Entonces, ahí yo creo que también sería la respuesta a muchas interrogantes también que estamos viendo ahora. Que estamos viendo ahora, claro. Sí, aquí en el gráfico que pasa, Franklin indica que las reservas de gestión tienen injerencia directamente el sponsor, ¿verdad? El patrocinador tiene injerencia directamente en las reservas de gestión. Él es el único que puede aprobar a través de control de cambios estas reservas de gestión. Y el director de proyecto, él tiene injerencia hasta las reservas de contingencia. El director de proyecto no puede mandar sobre las reservas de gestión. Eso no lo va a poder hacer. El nivel de autoridad de él llega hasta la línea base de los costos. El sponsor dirá, mira, ¿sabes qué? La reserva de gestión te la subo, te la bajo o considera una reserva de gestión del 5%. Pero él es el que indica esto, ¿verdad? Listo. Luego, para continuar... Correcto, René. Ellos tienen que estar más adelante todavía, como tú dices. Ahí está. Ya, a la línea base de costos, ¿verdad? Se suma la reserva de contingencia y tenemos ya, a la línea base de costos le sumamos, perdón, la reserva de gestión y obtenemos de eso el presupuesto de los costos, ¿verdad? La línea base de costos más la reserva de gestión, ya tenemos los presupuestos de los costos. Como mencionaba en el gráfico que pasó Franklin, la línea base de costos tiene injerencia el PM, ¿sí? Y ya la reserva de gestión puede aprobarlas el sponsor o el patrocinador para sumarse y realizar el presupuesto del proyecto. Entonces, todo esto es la agregación de los costos. Las actividades, los paquetes de trabajo, tenemos las cuentas de control, obtenemos los estimados del proyecto. A estos estimados del proyecto le sumamos reservas de contingencia. A estas reservas de contingencia más los estimados del proyecto se realiza la línea base de costos aprobada, que luego a esta línea base de costos aprobada le vamos a sumar las reservas de gestión que el patrocinador nos los indica. Mira, para este proyecto, porque es en la sierra, porque tienes mucha lluvia, porque tienes unas pendientes fuertes, porque tienes declives, considera un 10%. Pero vamos a hacer un proyecto acá en Guayaquil, no, mira, acá una reserva de gestión del 5%. Y esas son las aprobaciones que nos las dan para tener nuestro presupuesto de los costos. Luego vamos a revisar aquí los análisis de datos que son las reservas de gestión. Y aquí vamos a ver el concepto de reservas de gestión. Dice que las reservas de gestión son cantidades específicas del presupuesto del proyecto. Y estas se retienen por razones de control de gestión. ¿Y cuál es el objetivo de estas reservas de gestión? Es mitigar o contemplar los riesgos desconocidos. Lo del COVID, lo que nos pasó a nosotros. Mira, Riconcillo, eso tú debiste haber considerado, eso debiste tenerlo como... Y precisamente el director de proyectos de la empresa a la cual nosotros estamos trabajando es director de proyectos, es máster en dirección de proyectos. Entonces él nos dice, mira, ustedes debieron considerar sus reservas de gestión. Y esto es parte de sus reservas de gestión. Entonces, bueno, entre va y viene se pudo conciliar el 50%. Entonces,
Aquí tenemos una parte del gráfico que indica que la línea base de los costos más la reserva de gestión se obtiene el presupuesto del proyecto. Entonces, ¿cuáles son las reservas de gestión? Es contemplar los riesgos desconocidos, los que no sé que se van a ejecutar. No sé si este riesgo efectivamente se va a materializar, pero que debo considerarlo dentro de mi presupuesto, ¿verdad? Vamos avanzando. Ahora vamos a, ¿qué obtenemos al final del proceso? Al final del proceso obtenemos la línea base de los costos. ¿Qué es la línea base de los costos? La línea base de los costos es la versión aprobada del presupuesto del proyecto, ya sea con fase de tiempo, y esta excluye cualquier reserva de gestión. La línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto del proyecto y excluye reservas de gestión, como se lo indico acá. Excluyen las reservas de gestión. René, Y se utilizan como... Lo pueden capturar y pasar en el WhatsApp. Pásalo, René, ese gráfico. Claro, claro. Ahorita le hago un... Eso está ya bien hecho, está chévere. Yo lo paso, no te preocupes. Sí, pásalo, por favor. Está bien Sí. redactado. Ya, dale, Sí. sigue, René, estamos bien. Ya, entonces, perdón. Con el concepto, pues déjelo. Sí, así es. Dejemos con el concepto. La línea base de costos, versión aprobada del presupuesto, y esto excluye cualquier reserva de gestión. ¿Y para qué me sirve? Para comparar con los resultados reales. Cuando ya esté en mi proyecto, a ver, me dice, mira, René, tu línea base de costos es 5.200.000. Sobre esto yo te voy a controlar y sobre esto te voy a monitorear los resultados que vayas a tener cuando estés ejecutando el proyecto. ¿Sí? Entonces, asimismo, la estimación de los costos de las actividades, suman para tener los paquetes de trabajo, se suman para tener las cuentas de control. A estas cuentas de control le sumo las reservas de contingencia y a esta cuenta de control se me va a crear una línea base de los costos. Esta línea base de los costos le voy a sumar las reservas de gestión y voy a tener el presupuesto del proyecto, el presupuesto ya con el cual se va a definir efectivamente cuánto va a terminar costando el proyecto. Vamos avanzando. ¿Qué obtenemos al final del proceso? Lo que hablamos antes, la línea base de los costos. Aquí tenemos dos curvas, ¿verdad? En los gastos proyectados, la línea base de los costos y, de ser el caso, los requisitos de financiamiento. Habla que los requisitos de financiamiento se derivan de la línea base de costos. Nosotros podemos aquí ver la línea base de los costos, ¿verdad? Y estos parten ¿de qué? Parten de esta línea. Y esta línea incluye todos los gastos que se proyectan, más las obligaciones que tengamos, ¿verdad? Yo digo, al mes 3, si voy a financiar un proyecto, nosotros financiamos el 30% de la construcción del puente Guayaquil, lo financiamos. Entonces yo digo, mira, en el mes 4 te vas a quedar sin dinero. Entonces, ese capital de trabajo que yo necesito, tengo que sumarle acá, tengo que sumarle al requisito del financiamiento para poder mantenerme cerca de mi línea base de costos autorizada o que me aprobaron. La línea base de costos incluyen, ¿cuáles? La reserva de contingencia, pero ojo, pero no las reservas de gestión. Y aquí se lo resalta. La línea base de los costos incluye reservas de contingencia, pero no incluyen las reservas de gestión. Tengamos muy claro eso. Ahí es donde estaba mi confusión. ¿Ya? Sí, así es. Ya. Paul, por favor, ¿puedes ayudarme con controlar los costos? Controlar los costos. Dice, proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos y gestionar cambios a la línea base de costos. La línea base de costos es mantenida a lo largo del proyecto y se gestiona e influir sobre los cambios, monitorear periódicamente los avances de costos del proyecto en relación al trabajo realizado, verificar que los desembolsos no excedan la financiación autorizada, asegurar la utilización del control integrado de cambios para actualizar la línea base de costos. Gracias, Paul. Sí, controlar los costos nos indica que es el proceso para monitorear el estado del proyecto. Yo con este proceso monitoreo la salud del proyecto. ¿Para qué? Para actualizar los costos y, de ser el caso, gestionar cambios a esta línea base, ¿verdad? También indica que la línea base de costos
es mantenida a lo largo del proyecto. Yo en mi estimación de costos dije que para los movimientos de tierra voy a generar un gasto de $100,000. Pero ¿qué pasó? Que las cuotas de terreno, la cuota de terreno y proyecto no fueron las que estuvieron en los planos, entonces yo tengo un cambio. Gestiono este cambio, envío al proceso que antes vimos en flujograma, al control integrado de cambios, para que, de ser el caso, el comité de control integrado de cambios me lo apruebe o no. Y en base a ello, yo voy a gestionar todo esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para actualizarla y mantenerla a lo largo del proyecto. Todo esto bajo control de cambios. Voy a monitorear el estado de mi proyecto, monitorear la salud de mi proyecto. Para ello, debo gestionar e influir sobre estos cambios. Como indica, monitorear periódicamente los avances de costos del proyecto. ¿Y en base a qué? En base al trabajo que ya hemos realizado, ¿verdad? Porque esto se hace en dirigir. Verificar que los desembolsos no excedan la financiación autorizada. Eso debemos revisar. Nuestros ingresos no deben exceder a la financiación, porque si no, nuestro base va a bajar totalmente. Y asegurar la utilización del control integrado de cambios para que se actualice la línea base de los costos, como de manera global como concepto en controlar los costos. Ahora vamos a revisar cuáles son las entradas, cuáles son las herramientas y técnicas y las salidas. ¿Alguien más? ¿Claudia está acá, Claudia? No está, No. pero están otras personas más. Está Anita que puede leer. Ya, Anita, porfa, Anita, ayúdame, por favor. Te leo las entradas, herramientas y Entradas, salidas. y explique por favor, entradas, herramientas y técnicas y salida. Ya, bueno, dice entradas. Plan de la dirección de proyecto. Tenemos primero el plan de gestión de costos. El plan de gestión de costos es una salida de planificar costos y en todos los procesos de aquí de costos va a ser una entrada, ya que están los procedimientos de cómo se va a realizar y cómo lo vamos a hacer, ¿no? La otra dice línea base de costos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La línea base de costos. Recordamos que en la anterior teníamos de salida la línea base de costos. La siguiente dice la línea base para la medición del desempeño. Entonces, aquí ya tenemos, justamente René estaba hablando hace un momento, entonces tenemos la línea base de que vamos a medir el desempeño de cómo van a ir los costos y cómo vamos a estar durante el proyecto. En la segunda tenemos los documentos del proyecto. ¿Qué es lo primordial que vamos a tener como entrada aquí para controlar? Son los registros de lecciones aprendidas. El tercero dice requisitos de financiamiento. Entonces, como teníamos que era una salida, sí, ¿no? Una salida de estimar costos, creo que es, René. Así es. Ya, es una salida de estimar costos, va a hacer una entrada de controlar costos. Recordemos que aquí vamos a ver cómo vamos a financiarnos y tenemos que controlar si son en este tipo de cosas. Vamos a hacer un endeudamiento, un apalancamiento, cómo vamos a obtener el financiamiento de lo que es en este proyecto, ¿no? En los proyectos. El cuarto dice datos de desempeño del trabajo. Aquí recordemos, entradas son datos. No es un informe, son datos de desempeño del trabajo porque vamos a analizar posteriormente estos datos. El quinto son los activos y los procesos de la organización, que es cómo lo maneja el control de costos la organización, si tienen formatos específicos, informes específicos, qué es lo que tenemos que usar. Como herramienta, juicio de expertos, conocido. 2. Análisis de datos. Dentro del análisis de datos tenemos el análisis del valor ganado, análisis de variación, análisis de tendencia y análisis de reserva. 3. Análisis de desempeño del trabajo por completar. Y 4. El sistema de información para la dirección de proyecto. Como salida, recuerdan que teníamos los datos de desempeño de trabajo. Una salida de esto va a ser la información de desempeño de trabajo. La segunda son los pronósticos de costos. ¿Cómo nacen los pronósticos de costos? Tenemos lo que son los datos más los análisis de tendencia. Tenemos los pronósticos de costos. 3. Las solicitudes de cambio. ¿Qué cambio que se modificó?
qué variación hubo en los pronósticos de costos, qué actividades fueron modificándose durante el control que realizamos. 4. La actualización de los planes para la dirección del proyecto. Como ya hubo o va a haber solicitudes de cambio, lo primero que se nos va a actualizar sería el plan de gestión de costos. Lo segundo, la línea base de costo. Por ende, la línea de base para la medición de desempeño. Y en las actualizaciones de los documentos tenemos lo que son los registros de supuestos. Los registros de supuestos en este caso porque nos presentan la información de lo que de cada paquete de trabajo se quería o se pretendía, ¿no? Vamos con el siguiente, la base de las estimaciones. Las estimaciones de los costos, debido a que ya se nos está actualizando la línea base de costos. El registro de lecciones aprendidas y el registro de riesgos. Por ende, los registros de riesgos, ya que estamos haciendo un control. Asimismo, cuando se hace el control de riesgos, se nos va a modificar la línea base de costos y las estimaciones de costos. Hay que tener siempre presente cómo se manejan cada proceso. Ya, René. Gracias, Anita. Entonces, para controlar los costos, nosotros como salida principal tenemos la información del desempeño del trabajo. Y lo hice a través de valor ganado, lo hice a través de análisis de variación, utilicé la herramienta de análisis de tendencia, apliqué análisis de reserva, ¿verdad? En base a todas estas herramientas que me ayudaron a controlar los costos, yo tengo la información de desempeño del trabajo. Oye, René, al mes 6 tienes un CPI de 0.89, necesitas mejorar. O la estimación a la conclusión, según el CPI SPI que tú tienes en una variación típica, tú vas a tener en el mes 8 menor a 1, revísalo. Entonces, todas estas herramientas me ayudan a generar la información de desempeño del trabajo para tener asimismo los pronósticos de costos y las solicitudes de cambio del proyecto. ¿Qué herramientas vamos a utilizar o qué herramientas podemos utilizar? Tenemos el juicio de expertos, la pericia de personas con conocimientos especializados, análisis de datos, estas ya son técnicas de análisis de datos. Aquí vamos a entrar al análisis de valor ganado, el valor planificado, los costos, las variaciones tanto de índice como de cronograma, la estimación a la conclusión, ¿verdad? El índice de desempeño del trabajo por completar, que es una medida del costo de los recursos restantes, ¿verdad? Y el sistema de información para la dirección de proyecto. Estos sistemas se utilizan a fin de monitorear en 3 dimensiones, PB, EB y AC. Estas como herramientas. Ahora vamos a revisar el análisis de valor ganado. ¿Quién puede ayudarme leyendo, por favor? Análisis de valor ganado. ¿Cómo se llama? Se me va el nombre. Yo le hago. El Análisis de público valor mayor. ganado. ¿Ah? Mario Arbuja. Sí, por favor. Análisis del valor ganado EVA. Compara la línea base para la medición del desempeño con respecto al desempeño real, del cronograma y del costo. El EVM integra la línea base del alcance con la línea base de costos y la línea base del cronograma para generar la línea base para la medición del desempeño. Esto parece un trabalenguas realmente. Valor planificado. Es el presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo programado. Presupuesto autorizado asignado al trabajo que debe ejecutarse para completar una actividad o un componente de la estructura de desglose de trabajo. Valor ganado, EB, es la medida del trabajo realizado expresado en términos de presupuesto autorizado para dicho trabajo. Es el presupuesto asociado con el trabajo autorizado que se ha completado. El EB se utiliza a menudo para calcular el porcentaje completado de un proyecto. Costo real, AC, que es el actual cost, ¿no? Así es. Es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante un periodo de tiempo específico. Es el costo total en el que se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EB. Ya, gracias Mario, muy amable. Entonces, hablamos que el análisis de valor ganado compara la línea base para la medición del desempeño y este lo compara con respecto al desempeño real, tanto del cronograma como del costo.
Ahí compara el desempeño real del cronograma y del costo. Este EBM integra la línea base del alcance, la línea base de los costos y la línea base del cronograma. Al integrar estas líneas bases, se genera la línea base para la medición del desempeño, ¿sí? Hablamos que el valor planificado... Sí, Perdona, hay una gráfica. ¿hay una gráfica? Ok. Sí, más adelante hay una gráfica, sí, así es, efectivo. Sí. El valor planificado es lo que netamente planifiqué, ¿verdad? Lo que planifiqué para mi proyecto. Este proyecto lo planifiqué, es un presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo programado. ¿Cuál es mi valor ganado? Es la medida del trabajo expresado en presupuesto. Es lo que yo ejecuto, mi valor ganado. ¿Y cuál es mi costo real? Es lo que yo voy a gastar para ejecutar la actividad. Es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo. Lo que planifico, la medida del trabajo que realizo y el costo real. Planifico lo que realizo y el costo real. En sí, mi análisis de valor ganado. Aquí vamos a analizar un poco mejor. Aquí tenemos un proyecto desde su inicio hasta su fin. ¿Sí? Hagamos de cuenta que este es un proyecto que tiene un inicio y tiene un fin. ¿Sí? Desde su inicio hasta su fin se considera el BAC, que es el presupuesto hasta la conclusión. ¿Sí? Este es el BAC, el presupuesto a la conclusión. Ya. Luego, todas las cantidades planificadas, la suma de los PB, que son las cantidades planificadas, ¿sí? Vienen a ser el VAP. Si nosotros sumamos los PB, vienen a ser el VAP. ¿Qué es mi presupuesto? Mi presupuesto de albañilería, mi presupuesto de estructura, mi presupuesto de ingeniería, le sumo todos estos presupuestos o mi programación y eso se hace el VAP, el presupuesto hasta la conclusión. ¿Sí? Luego, me centro en un punto del proyecto. Mi proyecto lo tengo para 12 meses y quiero hacer una medición y esta medición lo voy a hacer en el mes 6. Consideremos que este es el mes 6, en un punto del proyecto, en el mes 6. Desde el inicio hasta mi mes 6, el AC. ¿Y qué es el AC? Lo que gasté desde que comencé mi proyecto hasta mi corte, hasta el mes 6. Ese es el gasto que yo incurrí, ¿verdad? El AC, los gastos que tengo. Listo. Y asimismo, desde mi inicio hasta el corte o la medición del mes 6, tengo mi valor ganado, que es el EB. Mi AC, mi EB y mis PB, que son mis planificaciones. Luego, ETC es el estimado hasta la conclusión. ¿Cuánto me falta por completar, verdad? Si yo tengo mi AC más mi ETC, puedo decir que tengo mi BAC. Puedo decirlo. ¿Sí? Entonces, el ETC es el trabajo que falta por completar. Listo. Y ahora mi EAC. ¿Qué es mi EAC? Es mi estimado hasta la conclusión. EAC estimado a la conclusión. Se podría decir que el AC más el ETC voy a tener mi EAC. ¿Verdad? Recapitulando. PB, las planificaciones parciales de todo mi proyecto. EB, el valor ganado. Lo que realmente ejecuté en obra. Yo planifiqué 10.000 metros cúbicos semanales, mi valor ganado, lo que realmente ejecuté, y efectivamente ejecuté los 10.000 metros cúbicos. Ya mira, pero para hacer estos 10.000 metros cúbicos, tú gastaste $8.000, estoy inventándome. Qué bueno. Y mira, el estimado hasta la conclusión, el trabajo que te falta por completar son $20.000. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos. Luego se dice que el VAP, que es la variación a la conclusión, ¿cuál fue la variación entre mi presupuesto y la estimada hasta la conclusión? Va a ser la variación a la conclusión. Es decir, esta diferencia entre el BAC de mi proyecto y el EAC, hasta el estimado hasta la conclusión. Esa va a ser la variación. Claro, ¿cuánto yo varío? Desde el inicio hasta cómo realmente terminó mi proyecto, ¿verdad? Yo al inicio dije que tenía mis planificaciones parciales y dije que tenía mi VAP, que es mi presupuesto hasta la conclusión. Y luego calculé mi EAC, que es el estimado a la conclusión. ¿Y qué es el VAC? Es la variación entre el BAC y el EAC. Es esta variación, ¿verdad? Recapitulamos. Planificaciones parciales. Lo que realmente ejecuté en proyecto. Lo que gasté en mi proyecto. Lo que me falta por completar. El presupuesto del proyecto. La estimación hasta la conclusión del proyecto y cuál va a ser mi variación, el VAP. ¿Sí?
¿Tienen alguna pregunta? René, es verdad No, que está no. súper chévere este gráfico. Yo sí quisiera que lo capturen, chicos, pero Sí. capturemos solamente el gráfico, póngalo y que no salgamos nosotros, porque yo te quiero felicitar, René, porque está súper bien explicado con estas rectas que has hecho de dimensionamiento, por eso así bien como segmentos. Y se explica mejor que con la tradicional, que es con las curvas y todo lo demás, que yo pienso que nos marean. Entonces sería chévere que capturemos esta pantalla solamente a la imagen y la pasemos al grupo. Ya la paso este rato, No, yo la voy. Está buenísimo, está buenísimo. Yo lo voy a escribir en el cuaderno, ¿no? Lo voy a trasladar al cuaderno. Hay que ahondar un poquito más en el concepto de BAC con EAC, ¿no? Que prácticamente parecerían iguales, pero no lo son. Así es. Sí, acote, Henry, por favor. Acótelo. ¿Cómo acótelo? O sea, que O muestre. sea, ¿va a añadir algún criterio más respecto del BAC y el EAC? No. Yo más bien estoy preguntando si es ¿cuándo sería un BAC igual a un EAC? ¿Bajo qué hipótesis? Eso se daría cuando en el proyecto lo que usted efectivamente planificó va a terminar su proyecto, que casi no se da. Si usted dice, mi proyecto va a ser de 10 millones, la estimación hasta la conclusión que sea de 10 millones sería, wow, algo demasiado excelente, pero comúnmente el EAC termina siendo mayor, ¿verdad? Porque yo mi presupuesto es de 4 millones y terminó costando 4 millones 200, o terminó costando menos, ¿verdad? Puede ser. Entonces, el estimado hasta la conclusión. Sí, entonces, no me adelanto, pero me imagino también hay algunas ¿cómo se dice? Divisiones más adelante con índices. Así es, sí, efectivamente. Sí, ahí, René, por ejemplo, para complementar esta gráfica, será muy chévere que tú esta clase. Esta charla es como para dos charlas, loco, y aquí se puso interesante el tema. Y será muy chévere que tú, desde el punto de vista como el análisis que le estás haciendo ahorita, esta diapositiva, la puedas colocar con la que es la de curvas. Para que podamos entre las que son de rectas más las que son de curvas. Entonces, como que ya tendríamos un mapeo, yo pienso desde el punto de vista óptico, análisis matemático, yo pienso que lo podríamos ver mucho mejor. Porque esta recta, o sea, la que tú has hecho ahorita está clarita. Está muy chévere, gracias, loco. Verdad que se entiende. Y verla con la que está en el libro. Entonces, ver cómo lo podemos hacer. Cómo difiere. Ajá. Sí, y mira, por ejemplo, la hora y para todos va. O sea, yo sí que considero que mañana debería ser la segunda parte. O sea, no digo que termines la clase, sigamos la clase. No sé cómo estamos mañana, pero a mí sí me gustaría mañana que sigamos estudiando el tema de la teoría. Y el miércoles ya entramos al simulador. ¿Qué opina el resto? Totalmente. Yo les decía anoche, 2 clases y 2 clases de simulador esta semana, que bien podríamos hacernos espacio. Esto es tan denso como lo fue el cronograma. Entonces, esto no creo que vayamos a terminar en 2 sesiones de no ejercicio. Terminamos. No. ¿Cuántas diapositivas tenía la presentación? Déjame ver. 95 era la primera. 95, por eso yo sí vi anoche que era 95. Esta tiene 40. Sí, esta es la del resumen. Sí. Sí, esta ya la vi. Yo me la descargué. Tiene 40. Miren, y no llegué a 40 a revisarla durante el día. Me quedé mucho antes. Hagamos algo. A ver, ¿quiénes están aquí? Estamos René, está Fabricio Aguilar, está Henry, está Franklin, el pateador de tiros libres del cronograma. Está Paul, Giovanni y Gabriela. Mira, ya son 2 horas que hemos estado aquí sentados. Sí. Y la verdad, y ha estado muy buena. La verdad, sinceramente, creo que se ha subido de nivel de manera impresionante en todos los sentidos, porque, por ejemplo... ¡Un aplauso para Polito, un aplauso! Sí, la verdad que sí. Y más que todo, hay otras herramientas que están saliendo. Por ejemplo, Henry ya veo que está desarrollando una aplicación. Es otro nivel también. O sea, veo que por todos lados hay muchos aportes y todo, y eso es interesante. Y lo otro que también es cierto, y apelando a lo que también nos indicó José Luis la semana pasada, memoria de corto plazo y largo plazo, ya son 2 horas de estudio, porque desde las 8 hasta las 10, ya son las 10, y no lo hemos sentido. ¿Por qué? Porque no se ha interrumpido el Zoom.
¿ya? Porque si no, ya hubiéramos salido unas 3 veces, ¿ya? Entonces, Esto es el culpable. por eso no lo hemos sentido. Entonces, yo creo que sí está bien de pronto apelar a una segunda sesión mañana, de repasar estos conceptos, porque han estado muy buenos. Aparte de que no solo ha sido leer las diapositivas, sino que también ha habido un debate de Henry, sí. Sí, no, y tienes toda la razón, ¿sabes por qué? Porque en este momento ya viene lo más denso, que es todo lo que es cálculos y viene mucho más. Entonces ya no lo vamos a digerir igual porque ya estamos cansados. Y aparte de eso que después ya mañana va a entrar el David Beckham del cronograma y ahí sí, chuta, va a ser patear el cronograma que da miedo. Entonces, ya está pateando la agenda también. Claro, o sea, Que le gusta, le el gusta. David Beckham del cronograma, Polito Franklin. ¿Cómo se llama ese grupo que era la cosa? Spy Girl. Es con la Prisi. Con Victoria Beckham. Victoria Beckham, la Prisi. ¿Verdad? Y acá, ¿cuál es mi back? Que es el proyecto en sí. Y la estimación a la conclusión, que es la diferencia, ¿verdad? Entonces, acá lo vemos en cambio ya como gráfica. Acá lo vemos en proyecto y acá un proyecto en X y Y. Entonces, está acá. Sí lo vamos viendo. El valor planificado, gasto real, el valor ganado, la estimación a la conclusión, el BAC y el EAC. Entonces, eso sería ya la gráfica en XY. Entonces, sí, es bastante. Si quieren, lo podemos, mañana nos conectamos y revisamos desde valor ganado hacia abajo y vemos ejercicios. Porque, claro, sí, ya son las 10, ¿verdad? Es tarde. Ni me había dado cuenta que ya son las 10. No podemos conectar todos, chicos. Confirmen, por favor. Por supuesto. Ahí les mandé un par de links de cómo memorizar las fórmulas CAM, PMP y entendiendo también el valor ganado, que es un videito de 11 minutos, como para que lo leamos de introducción a lo que nos va a dar mañana René y estar todos enfocados. Buenísimo. Y si ven el capture, bacán. Ahí están el capture de las pantallas para que lo encuentren y cómo está en la dirección de YouTube. Sí, sí, ya llegó. Gracias. Ahora es la foto para la publicidad. Ese mismo. A ver, ¿para quién hace el capture de la foto? ¿La hace, ¿y con qué gráfico hace? ¿Con este gráfico o con el otro gráfico? Gráfico, sí. ¿Con cuál? Con el gráfico anterior. Yo creo que con el gráfico anterior, que el primer resumen. Tiene que ser con la portada de la presentación, de donde está el título de cronograma, de la diapositiva, de lo que se hizo hoy día, donde se ve el tema. Gestión de proyectos. Claro. ¿Con este de aquí? No, con la portada. Claro, con la portada. Si tiene uno, dice Fabricio. Ah, ya, con esta, con gestión de los costos del proyecto. ¿Para quién hace el capture? A ver, Paul, ¿puede hacer el capture? Ya lo hago, dame un segundo. A ver si se puede. Para que salgamos a un lado, como hacíamos a la otra. A ver, pero pon tu cámara, pues, a ver. Falta. A ver, Anita. Activen sus cámaras para decir whisky, pues chicos. A ver, pero no se ve bien el fondo, dice. Gestión de costos del proyecto, estoy viendo. Ah, ya, la primera. Sí, pon la primera mejor. La primera es. Es la primera, Ya, sí. Ahí. Ah, no, antes. Aviso para reír. Así muchachos, ¿qué tal? Eso, sí, eso. Esa es la imagen, Polito. Avísame para reírme, loco. Pero Paul, tú estás sin cámara. No, Paul no se lo ve. A ver, ya voy. Avísame. Ahí, ya. Ahí tomen. Mirando la cámara. 1, 2, 3. Sonrían, chicos. A ver, se las paso, a ver qué tal salió. A ver. Y la sube Paul, que es nuestro community manager. Ese mismo. ¿Quién es? Oye, Polita Priscila para la foto, más que sea que se Ahí está. ponga la Polita Priscila. Ahí está la segunda. Una salud. Está bien. Todos sonrientes. Sí. Todos pelando el diente. Sonrientes pelando el diente. No, bueno. Está bien. Sube la Polito, pero sube en todas las redes. En Facebook, en Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok. TikTok. Nada de Tinder.
Oye, Paul, y mañana... ¿Quién dijo Tinder? Oye, tú casi me causas un problema para mi familia. En Twitter,